Sí. Bueno, la actividad consiste en que tenemos que hacer una entrevista. Nosotros tenemos que como obtener la información y después tenemos que hacer un reporte. Pero para esto se tiene que subir antes a YouTube, entonces... No, pues, depende de usted, sí. No, sí, está bien, no te preocupes. ¿Seguro? Sí. Okay. Bueno, nos vamos a presentar. Mi nombre es Gisela Ramírez. Y mi compañero Cristóbal. Bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, pues, quisiera saber su nombre completo. Mi nombre es Fernando Cervantes Silva. Mucho gusto. ¿Cuántos años lleva ejerciendo ya en la carrera? Veintiún años desde que salí de la universidad. Bueno, pero ya trabajaba desde que estaba en la carrera. Bueno, nuestras preguntas van basadas en diferentes ámbitos de obra, de oficina, pues en general. Entonces, como primera pregunta es, ¿cómo es su equipo de trabajo en obra? Específicamente en obra. En obra, está conformado por un maestro de obra, un oficial, que es el que dirige a todo el personal, y a partir de ahí ya se desglosan las cuadrillas, que es albañil y el peón, y ya los que vienen aparte, los electricistas, los herreros, carpinteros, pero ya son como parte, pero nuestro equipo base son ahorita, que ya tenemos tiempo trabajando con ellos, son 9 personas, incluyendo al chofer. Y bueno, se supone que todas esas personas tienen que contar con un seguro, ¿no? Entonces quisiera saber si sí aplican eso de que cuenten con seguro. Sí. No, porque es muy Sí, pero es muy caro. Es muy caro pagar seguro, pero sí. Porque en primera, pues es una obligación como patrones, y que también nosotros trabajamos normalmente obra pública para alguna dependencia, entonces es una exigencia el tener el seguro, y también si es un cliente particular, si los combinamos a que se pague el seguro, porque hay veces que el cliente particular no quiere, pero digamos que hemos corrido con suerte, y sí, no hemos tenido ningún problema en eso de que se pague el seguro. ¿Cuál ha sido su rol más frecuente dentro de una obra? ¿Diseño, supervisión, dirección o ejecución? Nosotros somos una empresa. Como empresa empezamos a trabajar hace 10 años, no, 9 años. 9 años, sí. 2014. 11 años. Empezamos a trabajar como empresa. Antes de eso, trabajé en el sector privado y el sector público. Entonces, a partir de que empezamos la empresa, empezamos trabajando solamente mi esposa y yo, y ella también es arquitecta, entonces éramos hacer de todo. Ahora en la empresa afortunadamente tenemos trabajo tanto ejecución de obra, realización de proyectos y supervisión de obra. Al igual que como estamos colegiados, pues también tenemos la parte de ser peritos de obra. Entonces ha sido mucho el ámbito de trabajo, pero aquí nos hemos dividido en 2 partes. Mi esposa lleva la empresa, la administración de la empresa, y yo llevo la ejecución de la obra. Pero como el trabajo pues a veces se junta, entonces hemos ido adicionando lo que son los residentes de obra,
Entonces sí voy a las obras, pero normalmente tenemos un residente en obra que es algún arquitecto. Antes en el proceso de diseño pues era diseñar, dibujar, pero también tenemos una persona que ya nos ayuda a dibujar al día de hoy. Pero pues hacemos de todo, desde chofer, dibujante, arquitecto, cargador, de todo lo que se nos haya presentado. ¿Qué tipo de proyectos ha desarrollado con más frecuencia? ¿Residenciales, comerciales, públicos o alguno otro? Se podría decir que espacios públicos, algunos edificios públicos y casa habitación. ¿Cuál ha sido el proyecto de obra más retador en el que usted ha participado? Como proyecto, en León diseñamos es un edificio de centro, se le llamó Centro de Seguridad, y fue un edificio que se adicionó al C4 de León. En su momento fue un reto grande porque fue como nuestro primer proyecto grande, en el sentido que un proyecto ejecutivo sí tenemos que especificarlo todo, que esté a detalle, y fue conocer muchas cosas en cuestión de tecnología que en aquel momento no conocíamos, entonces tuvimos que ir aprendiendo en la marcha. Es que ese fue como proyecto, porque también las obras a veces son también como toda obra representa un reto y una complejidad. Entonces ha habido obras, por ejemplo, que hemos tenido que estar trabajando en la noche, por ejemplo aquí en el caso de San Miguel, de trabajar en el centro, tenemos que trabajar a veces en horarios nocturnos, nos la pasamos como 6 meses trabajando de noche, porque no podemos trabajar de día. Hicimos un mantenimiento en la Universidad de Guanajuato, en el edificio central, que tenía 27 metros de altura. Entonces, el reto fue ahí idearnos para que la gente trabajara en las alturas, pero aparte no podemos poner andamios porque los carros pasaban por abajo. O sea, es como difícil, así como sí hay proyectos que son un reto, luego las obras son un reto. También como tenemos la maestría de restauración, entonces a veces también los proyectos de restauración sí son muy complicados. En sí todo representa un reto, la verdad. Más grande, no sé. Creo que hay otra, no sé, porque todos son complicados. Todo es un reto. Ok. En relación con arquitecto-trabajador, ¿cómo es la relación entre ustedes arquitectos con sus trabajadores? ¿O cómo debe de ser? ¿Cómo manejan eso? Algo que no te enseñan en la escuela, no sé si ahora la escuela lo prevea, pero cuando estamos en la escuela nos enseñan a dibujar, nos enseñan a hacer cálculos, nos enseñan a hacer un montón de cosas que tienen que ver con diseñar, pero no te enseñan a ser jefe. Entonces no te dicen que un día tú vas a tener una oficina y que vas a tener gente trabajando contigo y que vas a diseñar cosas, pero no te enseñan a ser jefe, a que tienes que tomar un rol de dejar de cierta manera de ser arquitecto para convertirte en empresario. Entonces eso conlleva que las relaciones con los trabajadores, lo que tratamos nosotros primero es ver a las personas como personas.
no son trabajadores, respetar las jerarquías, como por ejemplo en la cuestión de los albañiles, nuestro maestro de obra, yo me dirijo únicamente con él. No es que no les hable a las otras personas, pero las órdenes van hacia él, de qué hay que hacer, cómo se tiene que hacer, o cualquier situación, si se tiene que regañar a alguna persona, es con él. Si yo no trato con eso porque su jerarquía es esa, no, porque a veces hay muchas personas o muchos arquitectos que ven o ingenieros que ven que un chalán no está trabajando o se está haciendo tonto y van y le dicen. Entonces lo que nosotros tratamos es de respetar las jerarquías. Hemos tratado de tomar algunos cursos en cuestión precisamente de eso, de cómo manejar a la gente o cómo ser ese trato. Y una premisa que tenemos es que las personas tienen que ser importantes, desde el mínimo hasta el máximo, al mayor mando, pero todos tenemos que respetar su jerarquía. No por ser yo el jefe puedo mandar a todo el mundo, tengo que respetar las jerarquías de todos los que estamos dentro de la empresa. Entonces, más o menos como el trato que tratamos de llevar con las personas. Si tenemos por ejemplo en oficina, algún proyecto y la persona que yo le encargo algo, y le digo, sabes que hay que dibujar esto, o hay que hacer esto, o encárgate de cotizar esto. Si ella o él necesita apoyo de alguien más de la oficina, pues está en la libertad de hacerlo. Pero yo siempre me dirijo con la persona que le dije. No les ando preguntando a todos, porque tratamos de hacer eso, respetar las jerarquías dentro de la empresa, de lo que le toca a cada quien. Bien, bueno, ¿has tenido problemas por eso o con algún, bueno, así en general? Pero problemas como dentro de cuando trabajamos. Ajá, con trabajadores. Afortunadamente no hemos tenido problemas en cuestión de ¿cómo se llama? Por lo mismo de que cumplen con las jerarquías, ¿no? Como me lo estaban Pues mencionando. sí, no. Tratan de que todo sea. No sé cómo a qué te refieres de problemas. Digo, que pues realmente un problema grave no. Que de repente que a alguien le pasó algo y hay que llevarlo al médico, que alguien ya no llegó a trabajar, pues son como cosas del día a día, pero problemas de eso no, afortunadamente no. Porque en la cuestión de respetar las jerarquías, por ejemplo, en la cuestión de la obra, el maestro es el que escoge la gente. Ajá. Si a él no le funciona a alguien, él lo despide. Yo no. Nosotros no le imponemos gente que trabaje con él. Que alguien que dijeron, pues alguien que me conoce y me dice, denme trabajo, yo hablo con el maestro. Porque al final de cuentas, como él trabaja directamente con ellos, si a él no le funciona, pues no nos va a funcionar a nosotros. Entonces, a lo mejor si esos problemas, te los diría mi maestro, si ha tenido problemas, porque con él tenemos 10 años trabajando, entonces tratamos siempre de respetarle esa parte. En relación con arquitecto-cliente, ¿cómo se desenvuelve un arquitecto con el cliente? Tienes que dar confianza en la forma en que te diriges, en la forma que hablas. Tienes que dar mucha confianza al cliente. Por ejemplo, algo aquí en San Miguel que es muy importante porque es un nicho de mercado, es que tengamos que hablar inglés, porque la cuestión de tener clientes extranjeros
les ayuda, les facilitamos mucho la vida a ellos y ellos no uno tiene más oportunidad si tienes, en este caso, por ejemplo, aquí el inglés, que tengas otro idioma. Y digo, la confianza y que siempre veas por el bien de lo que estás trabajando. O sea, al final, cuando nos juntamos varios, que no es que a uno solo el trabajo, es juntarnos varios, hacer un equipo por el fin común, ya sea construir una casa, hacer un proyecto, cualquier cosa que tenga que ver, siempre hay que, te digo, demostrar darle esa confianza, que no es uno solo el que lo hace, sino que es todo un equipo el que va a trabajar para que el cliente se sienta cómodo, se sienta seguro que le vas a responder. Creo que eso sería. ¿Qué importancia tiene para usted la comunicación constante con el cliente durante el desarrollo del proyecto de una obra? Es muy importante. No, muchas veces como arquitectos creemos que lo sabemos todo, pero no, tenemos que ir conociendo al cliente. La verdad es que son muy pocos los tiempos que tienes a veces para diseñar algo, pero tienes que ir conociendo al cliente, cómo vive, qué le gusta, cómo es su dinámica de vida, para poder generar un proyecto. A lo mejor no es como lo más fabuloso, pero nosotros nos hemos dado cuenta que mientras el cliente esté feliz y le funcione lo que nosotros le diseñamos, para nosotros ya es muy gratificante. Entonces la comunicación tiene que estar en todo el proceso de la obra, todo el proceso del diseño. Cuando uno hace algo, aunque a veces uno se enoja porque se la pasa toda la noche dibujando, pensando, y luego llega el cliente y te dice no me gusta, y dices, pero así es. Y al final de cuentas, cuando ya terminas o entregas un buen producto, y ves al cliente contento, dices, ya lo hice, ya cumplí. ¿Ha tenido alguna experiencia complicada con algún cliente? Pues sí, que no te pague. Pero eso, la experiencia te va dando la pauta de a veces aprender qué trabajos puedes aceptar y cuáles definitivamente no. Vas aprendiendo a conocer como el tipo de cliente, y entonces te das cuenta de si lo aceptas o no. Pero eso con el tiempo lo va aprendiendo uno en la marcha. ¿Y cómo resuelve esos inconvenientes del proyecto? Al día de hoy, nosotros trabajamos bajo contrato, donde especificamos qué es lo que se va a hacer, o como trabajamos la obra pública, ya sea proyecto, ya sea supervisión u obra, están muy específicos lo que uno tiene que hacer. A veces sí uno tiene que dar un poquito de más para que el cliente se sienta atendido. Normalmente en el caso de lo que es trabajar para una dependencia pública, es que a veces regales algo. No en el sentido de que vayas y des una dádiva, sino a veces que llegan y en la obra pública, todo lo que haces se cobra. Así pongas 10 clavos, si sabes cobrarlos, vas a cobrar esos 10 clavos. Pero a veces que te piden, oye, no sé, estás haciendo un mantenimiento y tu catálogo no decía bueno, tu catálogo dice que tienes que desmontar 10 puertas, y esas 10 puertas al final de la obra ahí están, pero nunca decía nada dónde las tenías que llevar. Y uno lo que hace es le pregunta al supervisor, al de la dependencia, oye, ¿qué hago con tus puertas?
te las llevo, dime, te las llevo. Y uno a veces ese tipo de cositas no las cobra y entonces uno trata de quedar bien. En el caso de la obra particular es la cuestión de la convivencia con el cliente. Porque muchas veces hablas, dedicarle tiempo al cliente, porque a veces hablas media hora de trabajo y te la pasas 1 hora y media hablando de otra cosa, pero el cliente quiere platicar contigo. O a veces hasta te invitan a algo que tomar, una copa, algo, y es dedicarle tiempo donde no estás hablando nada que tiene que ver con su trabajo. Desarrollas cuestiones personales y eso, pues al final de cuentas como seres humanos nos gusta relacionarnos y para con los clientes nos funciona muy bien de platicar. Y te digo, son media hora de trabajo y 1 hora y media de nada que tenga que ver con trabajo, entonces ahí es dedicarles tiempo. En equipo de trabajo en la oficina, ¿cómo es la relación laboral? ¿En qué sentido? Así en general, ¿cómo es que conviven, cómo se llevan, cómo hacen para que las cosas funcionen? Te digo, nosotros hemos ido aprendiendo en el camino, entonces siempre el discurso con todas las personas es de nosotros somos una máquina que es un montón de engranes y de estas máquinas que tienen engranes, unas son chiquitas, otras son grandotes, pero si uno que sea muy pequeño falla, toda la maquinaria falla. Entonces es darle esa importancia. A veces también tratar de conocerlos a la gente que labora con nosotros de manera un poco personal, hacerlos partícipes de la cuestión de los logros de los proyectos o de las obras, o tratamos de integrarlos por ejemplo, cuando a veces nos invitan de alguna obra que ya se terminó y que va a ir el gobernador o el presidente municipal o la presidenta municipal, y que van a ir a hacer la inauguración y nos invitan, tratamos de que vaya también el equipo, que si a lo mejor no estuvieron en la obra, pero son parte de, entonces siempre tratamos de integrarnos en ese sentido con las personas, digo, aunque la persona que estuvo dibujando y que se la pasó aquí no participó en la obra, pero sí vamos, para que te sientas que eres parte de. En el ámbito de obra, en la administración, ¿cómo es la administración en tiempos de entrega de una obra? ¿Cómo administran sus tiempos? Normalmente nosotros, como te digo, como es obra, la mayor parte es obra pública, tenemos los tiempos marcados. Entonces, hay veces que la obra, digamos, es cómoda, nosotros nos damos cuenta que es un tiempo que decimos, nos dieron mucho tiempo, pero otras veces es no salgo en tiempo, entonces tenemos que trabajar dobles turnos, trabajar en la noche, o las circunstancias de la obra. Cada obra nos va diciendo cómo tenemos que administrarnos en la cuestión del tiempo. Y a veces con los clientes particulares que hemos tenido, como los hacemos muy partícipes de los proyectos, a veces no se les olvida el tiempo, porque de repente los cambios que ellos nos hacen, lo que nos piden pero esto es tiempo y costo. Y al final de cuentas hemos corrido con fortuna que nos lo aceptan y pues son pacientes en ese sentido, pero también son pacientes porque cualquier cambio te afecta el tiempo. Entonces, pues ahí sí es como, digamos, un poquito más cómodo con los clientes. En la cuestión de la obra pública son los tiempos marcados, entonces así sea que tengamos que trabajar de noche y que tengamos que trabajar horas extras, pues tenemos que hacerlo porque así no lo demanda el proyecto o la obra. ¿Cómo organiza y supervisa el personal de obra para asegurar que todo se ejecute según el proyecto? Teniendo residentes, delegando
trabajos, bueno, delegando. Cuando empezamos, como te comentaba, éramos mi esposa y yo. Ella llevaba bueno, aún sigue llevando la administración de la empresa, y a mí me tocaba la administración de la obra, que son dos cosas muy diferentes. Pues yo llevaba la obra, tenía que estar al pendiente de todo, pero como vas creciendo en la cuestión del trabajo y empiezas a tener uno u otro trabajo, y es contratar más personal, ir contratando arquitectos o ingenieros que nos apoyen, que nos ayuden, dejando a esa persona a cargo de la obra, y que sean personas que estén capacitadas, o que tengan las ganas de aprender, pero sí que ya sepan un poquito de lo que se está trabajando en el ámbito de la construcción. Y pues sí, como te comento, como todo ya viene especificado, por ejemplo, en un catálogo de obra, pues es lo que tenemos que seguir. Lo que nos pide el catálogo de obra, pues es lo que tenemos que ejecutar. Nos piden pruebas de laboratorio, nos piden la cuestión de, no sé, del tipo de concreto que se utiliza. Entonces ya es algo como el día a día, y entonces ya es más fácil irlo revisando, ya lo vas checando. Y como residente de obra tienes que ser muy observador de cuando vas a una obra. A veces cuando uno es inexperto, se te van muchas cosas, pero con el tiempo, al adquirir experiencia, te das cuenta por ejemplo, que los tiempos se cumplan, es ir a revisar la obra y ver, y mañana les va a faltar arena, mañana les va a faltar cemento, y entonces te tienes que fijar para que todo el día estén, no como esclavos, pero pues todo el día tengan una actividad. Y que sí, también como lo revisas, pues estés al pendiente, que se hagan conforme a los planos, que los muros vayan derechitos, que aprenda uno a conocer la tierra para saber cómo desplantas el edificio. Cuando si te traen no sé, un tepetate, digas, ay, este tepetate no sirve, este es puro polvo, este es pura piedra, este sí es bueno. Mucho te lo va dando la experiencia, y tener gente capacitada para que te ayude. ¿Qué tan involucrado está usted en las tomas de decisiones durante el día a día en una obra? Todo. Todo. A veces el teléfono no para de sonar. Y es cualquier detalle. O sea, al final nos dicen en la escuela que tienes que ser muy observador, y uno no escucha. Y ya cuando estás trabajando te das cuenta de eso, que tienes que ser muy observador. Desde hasta dónde va a llegar la cuestión de terminar un proyecto o una obra, y hasta dónde vas a colocar el apagador, cómo lo vas a colocar, que si queda chueco, que si no queda chueco. Entonces es ser muy observador en todo el proceso de la obra y todos los detalles, porque al final de cuentas pues es ahí donde se va a ver si lo hiciste bien, si hiciste un muro bien o no. Lo puedes ir acomodando, pero en los detalles es donde se va a ver al final si lo hiciste bien o no. Okay. En la administración en general, ¿cómo gestiona el presupuesto de una obra y qué herramientas utiliza para evitar sobrecostos? Nosotros trabajamos con Neodata para hacer los análisis de precios. Entonces, cuando a nosotros nos contratan una obra, nos dan un catálogo, y nosotros tenemos que hacer el análisis de precios de ese catálogo. Hay que mercadear, conseguir cotizaciones para que saques un buen presupuesto de la obra, y seas a veces la mejor opción, porque hay veces que tienes que concursarla, o cuando son las adjudicaciones directas, pues también tienes que revisar todo eso. Y nuestra herramienta es que sea hacer el análisis de precio, y en este caso yo los hago, los análisis de precios. Me gustó
en la escuela no me gustó hacer precios unitarios, pero ya en el ámbito profesional conocí a una persona que trabajaba haciendo precios unitarios únicamente, y verlo trabajar me encantó cómo trabajaba cuando hacía precios unitarios, y al día de hoy me gusta mucho hacer precios y lo trabajo. Y hay veces que me contratan gente por fuera para que les haga sus presupuestos. ¿Qué tan importante considera la planificación y programación de obra en la administración general del proyecto? Ay, pues que eso es básico para cualquier obra que haces. O sea, tienes que tener bien calculados tus tiempos, una buena visión de qué es de cómo lo vas a ejecutar, ver todas al empezar una obra tienes que analizar cuál es la problemática que vas a tener para esa obra, porque a veces te toca hacer obras que si no visitas primero el lugar, no sabes las condiciones, entonces tienes que saber las condiciones que vas a trabajar. Que a veces nos toca trabajar en oficinas donde tienes que trabajar de noche, te toca trabajar en lugares donde no te dejan meter camiones para escombro, entonces tienes que trabajar de noche, pero tienes que conocer el lugar para que puedas hacer ese análisis tanto de tiempo como financiero, que son algo que no se ve a veces en los catálogos. Cuando te entregan un catálogo no lo ves, entonces tienes que estarlo analizando en la obra. ¿Cómo lleva el control de materiales, mano de obra y tiempo durante la ejecución del proyecto? La cuestión de la mano de obra, pues sí tenemos una proyección hacia cómo lo queremos ejecutar. Ya, la verdad es que con el programa de Neodata o cualquier programa de análisis de precios, te hace esa explosión de insumos. Entonces, para el tiempo que va a durar la obra y para el tiempo que la vas a ejecutar, todos esos cálculos te los arroja el Neodata. Puedes sacar un control financiero de mano de obra, un calendario de mano de obra, un calendario de materiales, cómo lo vas a ir ocupando. Y a veces también por experiencia sabes que tienes que comprar primero. Por ejemplo, algo que sucede, hacer un espacio público, que eso lo trabajamos en León. Nos piden cierta marca ¿cómo se llama?, de lámpara. A mí el programa me dice, la vas a comprar en tu último mes de trabajo, pero nosotros ya sabemos que la lámpara no te la entregan en un mes, a veces tardan hasta 8 semanas, 10 semanas en entregar. Entonces siempre es desde el inicio, compra con el anticipo que te dan, compra esas cosas que ya sabes que te las van a tardar, pero eso ya lo vas adquiriendo con experiencia. O sea, al principio pues como todos cometemos muchas metidas de pata, entonces sí te ayuda el programa, pero es mucho también la experiencia. En el ámbito de los contratos, ¿cómo son los contratos? Normalmente nuestros contratos contigo son con dependencias públicas, eso se le llama contrato de precios unitarios. Entonces ellos nos dan un catálogo, nosotros hacemos el presupuesto bajo un precio unitario. Entonces ahí en ese contrato nosotros no lo redactamos, nos lo redacta la contratante, y ahí nos especifica todas las reglas del juego, cómo tienes que cobrar, cuánto tiempo tienes, cuánto es tu monto, a qué tienes derecho, cómo te pueden sancionar, por qué te pueden sancionar. Entonces básicamente ahí ya nos dicen todo. O sea, las cuestiones de los contratos de obra pública pues ya están muy estandarizados en las cláusulas que se ponen. ¿Qué aspectos considera fundamentales al momento de firmar un contrato de obra con un cliente
para un boceto? Leerlo. Porque muchas veces te acostumbras a que todos los contratos a veces son parecidos, pero a veces cambian alguna cosa. Entonces es leer tu contrato, leer tu catálogo de conceptos, porque a veces es donde no es tanto el contrato, sino cómo se redactan los conceptos. Entonces tienes que estar muy alerta en cómo se redactan los conceptos. Algo que tiene los conceptos, no sé si ustedes ya han trabajado los conceptos, de hacer un catálogo de conceptos, que al final lleva la palabra incluye. Entonces cuando dice incluye, hay muchas cosas que por default a veces no las vemos, pero tiene que estar en tu precio unitario. A veces el concepto te dice demolición de muro de tabique de 14 centímetros incluye acarreo, y tú en tu precio unitario no metiste el acarreo, y entonces el supervisor te dice, ni modo, ahí dice incluye, y pero estoy cobrando 100 pesos por la demolición, el concepto dice incluye. Entonces uno tiene que estar muy listo en leer. Te digo, sobre todo, no tanto a veces el contrato, no es que no lo vayas a leer, pero muy alerta en el catálogo de conceptos, porque o le pierdes o le ganas. ¿Has tenido experiencias en las que un contrato no se respete? No. No sé, si hablamos de no respetarse, pues no, la cuestión a veces del tiempo o de los montos es lo único que a lo mejor, pero es algo que tienes derecho, y a veces por alguna circunstancia de la obra te dan una ampliación del monto, o te dan una ampliación del tiempo, o también sucede al revés, que quien hizo el catálogo y la cuantificación de lo que se iba a hacer no lo hizo bien, y resulta que pues no te gastaste todo el presupuesto, porque cuando te acaba de hacer un trabajo para una dependencia pública, vas a cobrar lo que haces. Entonces, si decía el concepto que ibas a hacer una calle, bueno, el contrato es una calle y tenías 200 metros de largo de la calle, resulta que tenías 180 metros, esos 20 metros al final te van a significar en dinero. Y es de que ya no te los gastaste, pero a lo mejor no fue tu culpa, alguien más hizo el catálogo mal. Entonces son como siempre de las cosas que te pueden pasar. Que quien hizo el proyecto, el catálogo, no lo hizo bien, y puede ir para arriba o puede ir para abajo. Pero digo, tienes derecho a eso. Pero es como, digamos, las experiencias que hemos tenido en cuestión de que a lo mejor no se ha respetado al pie de la letra el contrato de la obra. En el ámbito de presupuestos, ¿cómo maneja los presupuestos? ¿Cómo? Sí, ¿cómo en general, qué tipos de presupuestos se entregan? ¿O cómo se maneja eso? Ay, pero... Mejor si no sabes. Este es un presupuesto trabajado en Neodata.
Y así es como entregamos un presupuesto. El nombre de quienes somos como empresa, aquí va el nombre del cliente, el número de contrato, cómo se llama la obra, en dónde está ubicada, la fecha que tenemos nosotros de inicio, la duración de la obra, cuándo empieza, cuándo acaba, y aquí vienen todos los conceptos de la obra. Todo lo que se va a ejecutar, todo lo que se va, cómo lo cuantificamos, al final el costo, lo que incluye el IVA. Esa es la parte ¿cómo se llama? Del presupuesto. Adicional a eso, se entrega todo esto. Se nos piden en tres cosas: una parte legal, una parte técnica y una parte económica. Si nada más es el presupuesto, se entrega un oficio de cuánto estamos cotizando nosotros la obra, el catálogo con el presupuesto, los precios unitarios de cada concepto, estas cotizaciones de algunos elementos que se piden en el catálogo, un análisis de básicos. El análisis de básicos es tus cuadrillas o tus básicos de mortero, de concreto, o los que te vaya pidiendo la obra, el programa de obra, la explosión de insumos, que esto es todo lo que vas a necesitar en la obra, y esto que se llama dentro de la obra tienes, en el ámbito del sector de trabajar para alguna dependencia pública, puedes cobrar el 20% de indirectos, se le llama indirectos porque está el costo directo de la obra y los indirectos. En los indirectos es el 20%, una parte se va para oficina y otra es tu ganancia. Entonces tienes que explicar a quien te contrata cómo haces tu desglose de eso, cuánto te gastas tu oficina, cuánto te gastas tu oficina de campo, algo que se llama factor de salario real, que uno es donde hace el cálculo con lo que gana la gente que trabaja con nosotros y todo lo que implica que tienes que pagar por esa persona que trabaja para ti: Infonavit, seguro, equipo de seguridad. Se hace un análisis de todo eso. Obviamente para esto nos ayuda el programa de Neodata para poder hacer el cálculo de todo esto. Cuando ya sabes usarlo es mucho más fácil porque ya te hace todo por default. Es como el AutoCAD que te ayuda a dibujar, pero si no sabes dibujar no puedes usar el AutoCAD. Acá en el caso, si no sabes leer una tarjeta, no sabes hacer un precio unitario, no puedes hacer todo esto. Necesitas entender y saber hacer esto para que te lo facilite todo el programa. Y esto es lo que entregamos para una dependencia pública. Para un cliente particular únicamente le entregamos el presupuesto. En el ámbito, en equipo de trabajo ya en forma general, en todo, ¿cómo es el equipo de trabajo tanto en obra como en oficina para llevar a cabo un buen resultado de obra? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo es su equipo de trabajo tanto en obra como en oficina para llevar a cabo un buen resultado de obra? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con esa pregunta? No lo entiendo muy bien. Y o sea, ¿cómo su equipo de trabajo, cómo se relaciona hacia usted en general con todos para que lleven a cabo la obra? Debes básicamente entender todos que todos vamos a un mismo fin y que si a todos nos va bien entregar un buen resultado, al final de cuentas después se vuelve a traducir en otro trabajo. Entonces es tratar de entenderles que no es solamente que
que el trabajo es de unos y el trabajo es de todos, y todo el trabajo, el que hace cualquiera, representa una parte de un todo, en cuestión de ya sea un proyecto o una obra. Eso es tratarles de hacer entender eso. En el ámbito de softwares de trabajo, ¿cuáles son los softwares de trabajo que usted utiliza? Utilizamos AutoCAD, utilizamos Neodata, utilizamos SketchUp, estamos entrando en la cuestión de utilizar Revit, utilizamos CivilCAD y SketchUp, y no me acuerdo cómo se llama porque ya no los hago, el programa para renderizar. Una de las arquitectas que trabaja con nosotros, ella se encarga de renderizar, entonces pues ella ya, no sé, nada más le digo que dile al técnico qué programa necesitas y ya que te los instale. ¿Considera que el uso de herramientas digitales ha mejorado la eficiencia en obra? ¿En realizar los proyectos? En cuestión de digitales, no creo, porque es más técnica. Entonces es más bien el uso de la tecnología en cuestión de obra. En proyectos sí, pero en obra es más cuestión de tecnología, pero tecnología en el ámbito de herramientas, de maquinaria, que la gente se capacite, que la gente aprenda a usar maquinaria que a lo mejor antes no utilizaba y que facilita el trabajo. En cuestión de la oficina, sí nos facilita el trabajo. Por ejemplo, el usar un dron, el tener un iPad para no tener que imprimir planos, y uno puede llegar a la obra y sacar los planos con el iPad. La cuestión de los teléfonos, que podamos tener un buen teléfono para que tengas todo tu mundo ahí en el teléfono, desde saber cuando te llega un correo, un WhatsApp, ver a veces cuando te mandan un plano así rápidamente en el teléfono. En esa parte sí, en la cuestión digital. En la obra, híjole, no tanto. Ahí en la obra yo lo diría que es más cuestión de técnica, de la tecnología que podemos implementar en cuestión de herramienta. ¿Qué programas usted nos recomienda a nosotros como estudiantes para involucrarnos más en la parte ejecutiva de los proyectos? Aprendan a usar el Excel al 100%. Les enseñan a dibujar, pueden aprender a hacer análisis de precios con los programas que tienen, pero aprender a diseñar una tabla en Excel en cuestión del trabajo sí es muy importante, porque les facilita muchísimo el trabajo. Ahora con el Revit nosotros estamos viendo que ya es un poquito más fácil, pero para la cuestión de cuantificar, cuando cuantifiquen una obra, eso les ayuda muchísimo, porque imagínate un concepto que viene ahora, que es como se paga, es el acero por kilogramos. Calcúlale el acero que tiene una casa, simplemente una casa, o algo pequeñito que vaya a ser, cuánto acero se lleva. Entonces, al trabajar nosotros con ingenieros, hemos diseñado tablas para que únicamente metas medidas y te arroje la cantidad que tengas, y no tengas que estarlo haciendo a mano, calculando, ay, de aquí a aquí esta altura es, no sé qué, y lleva cuántos anillos va a llevar, pero luego tengo que traducirlo a kilos, porque es como se paga. Y también cuando en el ámbito de la obra pública tienen que trabajar, se llaman estimaciones,
para poder cobrar. Y entonces tienen que hacer un dibujo y un cálculo de lo que cobran. Entonces, si vas a cobrar por colocar este piso que tiene aquí, tienes que medir, sacar tus medidas y hacer tu cálculo de cuánto estás cobrando, porque si te fijas no es una forma regular. Entonces eso te lo vas a encontrar mucho en las obras, que son medidas irregulares. Entonces aprender a hacer esas tablas en Excel facilita muchísimo el trabajo. Te digo, lo demás es como que lo vas aprendiendo por default en la carrera. Te digo, utilizar el AutoCAD, hacer un render. Si les gustan los precios unitarios, pues los pueden hacer, pero hay veces que sí nos ha tocado de personas que trabajan con nosotros que no saben utilizar la cuestión de todo lo del Office, y el Excel es muy bondadoso para que puedan trabajar con muchas otras cosas, y a veces pues no lo ven como una exigencia que tengan que aprender como arquitectos, a lo mejor como ingenieros. En el equipo de áreas, ¿su empresa de trabajo es pequeña o grande? Es pequeña. Pequeña. ¿Qué áreas específicas supervisa directamente cuando usted está en una? ¿Qué áreas específico? Normalmente la obra civil. Con el tiempo vas aprendiendo muchas otras cosas que te va dando la experiencia, porque al momento que uno termina la carrera te das cuenta que no sabes nada. Pero con el tiempo vas aprendiendo, vas conociendo los lenguajes de un eléctrico, de un plomero, de un estructurista. Vas aprendiendo de todo, tienes que ir aprendiendo de todo, desde conocer la tierra, conocer las calidades de los materiales, desde que conoces un cemento, que no es lo mismo tener un Cruz Azul, un Holcim, los vas conociendo, la arena, que si es de río, que si es pero de barranco, de mina, pero todo eso te lo va dando muchas veces la experiencia. Entonces, que al momento de ser supervisor de una obra, vas conociendo muchísimas cosas, vas aprendiendo muchísimo de una carretera, de algo comercial, de tecnologías, y que es algo que no te enseñan en la escuela. Te dan una embarradita, pero ya verlo, cómo lo hacen, cómo lo conectan, cómo lo ponen, cómo cortan un muro, cómo se pueden ir mejorando todas esas cosas, hasta que lo vives lo vas aprendiendo. Pero tienes que revisar de todo. Siendo supervisor, no te enfocas hacia una cosa. Hay cosas que sí son muy especiales y sí tienes que pedir ayuda. Aquí no sé, necesito que alguien me ayude, un eléctrico, un ingeniero civil, un ingeniero hidráulico, un topógrafo. Tengo muchas cosas sí las aprendes y ya las empiezas a ver, pero hay veces que tienes que pedir ayuda con especialistas. Okay. ¿Cuál considera usted que es el área más crítica en una obra para trabajar? ¿Por qué? La gente, porque necesitas hacerlos que vayan que sientan el mismo compromiso que tienes tú con el cliente, y aunque ellos no lo conozcan, que sientan ese compromiso del trabajo, que formes un equipo de gente responsable, que así llueve y truene, ellos se van a presentar a trabajar, y que hacerlos sentir que el trabajo es de todos, que su trabajo es realmente importante, para cuando necesites el apoyo ellos estén ahí, sea quedarse tarde, sea trabajar un día más, porque es muy importante hacerle sentir eso a la gente, que también esa responsabilidad que ellos tienen en el trabajo. Todo lo demás creo que se resuelve, pero la responsabilidad que tenga la gente es, digamos, la parte difícil. Volviendo a lo de su empresa está dividida en áreas.
Mm, sí, un poco. Sí, sí hemos tratado de ir dividiendo las partes de supervisión, la administración de la empresa, ejecución de obra, supervisión y proyectos. Bueno, por último, ¿alguna experiencia que usted nos quiera compartir o algún consejo que nos quiera dar que creo que sea de mucha utilidad para nosotros? Aprendan un poquito de contabilidad. Si algún día quieren trabajar por su cuenta, tener así también una empresa, aprendan un poquito de contabilidad, de administración de empresas, porque eso te digo, normalmente no nos lo enseñan en la carrera. Administrar una empresa eso es muy diferente a la administración de la obra, que la obra son materiales, pero administrar personal, administrar que un día tienes que invertirle a un negocio, eso no te enseñan en la escuela. Te enseñan a diseñar, te enseñan a dibujar, te enseñan a hacer cálculos de materiales, de cuantificar una obra, pero administrar una empresa es muy diferente. Entonces, si pueden aprender esa parte y si un día quieren trabajar por su cuenta, si aprendan cómo se maneja esto, cómo ser emprendedor, empresario, invertir, para que puedan tener una buena empresa. Muchas gracias. Sería todo. Muchas gracias. De nuestra parte serían todas las preguntas y muchas gracias por Por apoyarnos. la invitación.